Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año del programa, de nuestro programa Sin Trincheras. Quería expresar de alguna manera cómo lo imagino este año y creo que no solo nuestro país, sino el mundo vive un momento de una amenaza importante a su vida democrática. Hay algunas ocasiones en que la humanidad atraviesa un proceso donde predomina la desconfianza en lo humano. Esa nube negra que hoy nos acecha y que tiene distintas expresiones, una en nuestro país con el gobierno de Milei, de alguna manera es una nube a despejar. Creo que hoy no hay todavía ni derrota ni triunfo, porque es una pelea que está en proceso, está en juego. Lo peor que nos podría pasar es creer que la hemos ganado o que la hemos perdido. Bueno, desde esa preocupación, desde la inquietud de sostener y fortalecer la vida democrática, iniciamos este año del programa Sin Trincheras con la intención y haciendo lo posible desde acá para despejar esas nubes y que no cubran el cielo. Bueno, además iniciamos este ciclo con una invitada, con Silvia Saravia. Es un gusto contar con ella y poder compartir, porque ella tiene una trayectoria en la vida política y en lo social muy importante que lo iremos conversando a través de nuestro diálogo. Muchas gracias, Silvia, por estar acá con nosotros. No, gracias a vos por el espacio. Muy bien. Bueno, vos sabés que nuestro programa tiene una primera parte que podríamos decir que se dedica a la micropolítica. ¿Qué es la micropolítica? La vida cotidiana, lo que se cocina en una familia, digamos, ¿no? La macro es la macro y la micro. Entonces, nos interesa saber cómo se construyen las identidades políticas. Entonces, empezaré preguntándote por tu historia familiar, cómo nace tu inclinación por la política, cómo eran tus padres en relación a eso. Te escucho. Bueno. ¿Cuántas horas tenés? Lo vamos regulando. Lo vamos regulando. No, yo vengo de una familia de militantes. Mi abuelo, Juan Pariani, fue un militante. Mi abuela, Elena Abreu, también fue militante. Mi papá. Perdón. Y mi abuelo era comunista, ¿no? Mi abuelo nació en el 1900. En ese momento primero fue anarquista, después se hizo comunista. Y después, bueno, más a su mayor edad, se hizo un cristiano, pero también siempre muy luchador por los derechos de los jubilados y jubiladas, siempre preocupados por la cuestión de poder tener unas vacaciones, o sea, agregar derechos a los derechos que él fue viendo que se fueron conquistando en nuestro país, siempre preocupado por las sociedades de fomento, por los centros de jubilados, por las huertas comunitarias, siempre preocupado por eso. Vos tenés una historia de lo social ahí. Ahí, y mi abuela, una gallega antifranquista también. Así que por ese lado... ¿Maternos son abuelos? Esa es materna y materno. Y mi abuela paterna también una luchadora, era bibliotecaria en una escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires, en la Escuela Técnica en el 35, en la Escuela Técnica 35, en la ENET, en ese momento, pero también ideas de izquierda siempre. Y mis padres, primera generación de profesionales los dos, con muchas dificultades para poder realmente terminar sus estudios. Esas personas que... mi mamá vino del interior de la provincia de Buenos Aires a la casa de un familiar, la verdad la pasó muy mal. Y bueno, y terminó de recibirse ya con mi hermana y yo en este mundo. ¿Dos únicas hijas? 2 hijas y tengo un hermano por parte de mi papá. Ah,
también. Así que bueno, creo que yo nací en el 70. Te tenían en el 71, me confundí. No, en diciembre del 70. Mis padres me llevaron cuando en la cárcel de Devoto fueron liberados los presos políticos, o sea que era muy pequeña en esa movilización, esa manifestación en la cárcel, en las puertas de la cárcel de Devoto. ¿Y la simpatía política de tus padres? Lo que pasa es que en ese momento yo como que no la sabía porque pensé que fue la dictadura militar, por eso te decía, yo inicié mi primaria en el año 76 y la terminé en el 83. Entonces en mi casa no se hablaba de política porque había mucho temor a que nosotras en la escuela, habláramos sin tomar conciencia de qué se trataba, digamos, ¿no? La situación o lo que nos podíamos exponer. Y bueno, y de hecho, mi hermana y yo hicimos una parte de la escuela primaria, ella y yo toda la escuela primaria, en una escuela de la cooperativa del Hogar Obrero, la escuela Juan B. Justo. Donde, bueno, había ciertos permisos para algunas cuestiones, pero yo me acuerdo de ir a mi casa horrorizada una tarde a decirle a mi mamá que seguramente la profesora de música era comunista, porque nos había enseñado siglo XX Cambalache, ¿no? Nos enseñaba Juana Zurduy, escuchábamos a Mercedes Sosa, y entonces el comentario entre mis compañeros y compañeras, seguramente influenciados por sus padres, sus madres, haciendo este comentario, bueno, era el horror, ¿no? Que la profesora de música. Como preocupación. Y yo lo traje como preocupación. Así que bueno, toda mi infancia prácticamente, o sea, salvo este hecho, pero cuando tenía 3 años, 2 años, no se habló de política en mi casa. Y cuando comenzó la recuperación de la democracia, bueno, ahí fue un flash, digamos, pero mi mamá siempre fue militante más sindical, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía, después en la Universidad de Luhansk, llegó a ser secretaria general docente del sindicato docente de ADUNLU. Y mi papá más, creo que ya peleado con su identidad comunista, bueno, siempre fue renegado de todo, siempre dije yo, ¿no? Falleció a mediados del año pasado, a los 90 años. Y bueno, y siempre era un tipo que leía mucho, que analizaba mucho, que nos mandaba críticas de todo lo que íbamos haciendo. Bueno, imagínate que yo llegué a mi casa con 16, 17 años un día con el Che, que eso parecía que estaba muy bien, pero con la bandera de Evita también. Entonces, ¿qué pasó acá? Y no solo eso, en la primaria me hice de Racing y mi papá era de Independiente. Transgresora. Pero bueno, desde el comienzo. Se ve que la celeste y blanca me podía. ¿Viste? La celeste y blanca en todas sus facetas. No creo que lo hayas podido consolar a tu padre con ese No lo pude consolar a mi padre. Mi padre sigue siendo muy crítico de muchas de las decisiones que tomamos como organización, porque yo me incorporé en su momento a Patria Libre en el año 88. ¿Tu primer acercamiento político es ese? Político partidario es ese. Político es el centro de estudiantes de la escuela. Yo fui al Nacional 19, que está en Devoto. En ese momento había una participación juvenil muy importante por la Federación de Estudiantes Secundarios. Realmente había un debate muy fuerte en los estudiantes secundarios, había frentes barriales, nos juntábamos y nos encontrábamos los centros de estudiantes de las distintas escuelas secundarias. Ahí yo conocí a estudiantes de la escuela de la 35, de la 27, que eran las escuelas técnicas del comercial. Bueno, era como que yo iba al Nacional, nos juntábamos de todos los colegios de la zona en el frente barrial. Nos juntábamos todas las semanas, todos los viernes a la tarde, en la esquina de Beiró y Lope de Vega. Y bueno, y transité toda esa militancia estudiantil, secundaria. Hasta ¿Con quién discutías más familiarmente de política? Es que yo creo que se mantuvo, vos sabés, esa cuestión de cierta
no sé cómo decirte, pero de Pero, dar un debate, pero no tan profundo y no contar tanto de la historia, salvo mi abuelo, mi abuelo vivió hasta los 92 años, o sea, yo pude convivir y charlar con él de política mucho más, incluso creo que con mi mamá y con mi papá, porque lamentablemente creo que la huella esta de la dictadura militar y de los silencios fue algo muy fuerte que costó, digamos, de alguna manera recomponer, recuperar y bueno, y creo que no fue tanto el ámbito de debate político mi casa. ¿y los Sí, no, la asustaste en fuera. algún momento con tu militancia? No, creo que, no, mira, yo creo que mirándolo un poquito más a la distancia, me parece que en algún momento sí se preocuparon, digamos, hubo una preocupación, siempre hubo una cuestión bueno, de no decir todo, digamos, lo que se hacía, me parece que hubo algo así de preocupación en ellos, eh, pero me parece que su mayor preocupación fue cuando comencé a tener mucha exposición pública, a salir más en la televisión, a ser más conocida y a tener niveles altos de confrontación, de encabezar confrontaciones con el macrismo, por ejemplo. Me parece que ahí el Silvita, cuídate, Apareció con más apareció fuerza. con más fuerza. Silvita, cuídate. Y podemos Entonces, decir, Silvia, que en trazo grueso, digamos, tu hogar por lo menos era no peronista, ni tu tradición. no, claro, para nada, al revés. Mi papá estuvo preso un año en Devoto, Con Perón. pero Bueno, por bueno. comunista. Tenía 19 años y bueno, así que no, todo lo contrario, me parece que esa tradición, así que cuando me Y vieron leer Carpani, nacionalismo burgués, nacionalismo revolucionario, dijeron, acá, y bueno, parece ¿Y que vos crees que algún grado de influencia eso te dejó? ¿qué cosa? El hogar no peronista. No, me parece que yo creo que quizá tuvo esta particularidad, ¿no? De vivir la infancia y la adolescencia de una manera sin tanta bajada de línea por parte de ellos. Quizá a eso quería llegar, ¿no? Me parece que no hubo una bajada de línea tan fuerte que tuvo que ver creo que con la dictadura y me parece que también con un concepto de ellos, porque también rescato eso, ¿no? De no cuestionar así tan directamente. Quizás mi papá hacía unas críticas políticas, ¿no? Más que críticas personales. En eso yo también creo que me formé, ¿no? En hacer más críticas políticas que críticas no eran críticas de desprecio, sino más críticas con fundamento. Sí, Él siempre referido buscaba. a las ideas, básicamente. Exactamente, más un debate de ideas que una cosa como vemos hoy, así de confrontación y de ¿Y desprecio con tan tus fuerte. hermanos has compartido, no has compartido? ¿Son tensiones que se dan en lo político o no? No, mi hermano en su momento tenía ideas más de izquierda, pero después no tuvo una Se fue participación desvaneciendo. política. No sé si desvaneciendo, pero me parece que evolucionó no a una participación partidaria. Mi hermana se fue, de alguna manera, nunca tuvimos una cuestión tanto de debate político. El otro día, mira, revolviendo cosas, vos sabés, en la pandemia encontré una, una, un juego que teníamos que organizamos un gremio de hijas, ¿no? Entonces, habíamos hecho un estatuto y todo, vos sabés, del gremio hijícola. Es muy gracioso. Hijícola, el gremio hijícola. Espectacular. Y bueno, y ahí teníamos y hacíamos actividades para juntar plata, hacíamos cosas, no sé, mira, graciosísimo porque tendríamos, no sé, 12 años tendría yo y ella tendría 8, bueno, ya unos 3 años y medio, O sea, casi si alguien te 4. pregunta cuál fue tu primera actividad gremial, fue la Tendría de que hijas. decir, es la de hijas, Fue la en la de organización hijícola. Esa fue mi primera actividad. Pero qué gremial. curioso que esa agremiación no había una autoridad paterna o materna de tipo represiva, por lo que estás sugiriendo. No, evidentemente no. Me parece que Armaste ahí un había un gremio sin permiso de autoridad de mi represiva. abuelo, me parece que había alguna intención ahí de mi abuelo, me Carlinia. parece pensar, sí, creo que sí, de organizarse. O sea, que De tendría que organizarse haber... para dar pelea, me parece que ahí está bien. había alguna cuestión porque bueno, él siempre fue De mandato. de mandato familiar.
Pero bueno, mi hermana me parece que esa parte no la agarró. ¿Qué va a hacer? Así no charlamos mucho de política, preferimos preservar los vínculos familiares. Cuidan más el clima familiar, como siempre la política puede o no dividir. Sí, ella vive ya hace muchos años en Alemania, además. Mirá. Así que bueno, la veo una vez por año y bueno. ¿En qué ciudad? En Karlsruhe. ¿Está en el lado oeste o oeste? No lo sé exactamente en qué lado está, porque bueno, ella se fue. Va a tener un febrero importante con las elecciones sí. Ahora. Sí, se fue en un momento complejo de nuestro país. Ella se había recibido de ingeniera química acá y había hecho una pasantía allá y le ofrecieron ir a trabajar en un instituto que es cazador de cerebros, como digo yo, ajenos, formados en otras tierras. Y bueno, eso me enojó mucho. Y eso creo que condiciona también nuestro vínculo. Nos queremos mucho, nos llevamos bien, pero... Ella se formó en la universidad pública. Sí, la escuela técnica el 27. En el 27. Me recibí de técnico químico en el 27. Bueno, ella se recibió de técnica química ahí. Y después estudió... Con el Papa. El Papa es de ahí también. Mira vos, no sabía que había... El Papa se recibió de técnico químico en esa escuela. Mira vos. Y después de ahí ella estudió en la UTN, se recibió trabajaba en 3M y al mismo tiempo estudiaba y se recibió muy bien. Y bueno, se fue una pasantía 6 meses. O sea que... Y volvió y bueno, y estuvo un año acá dando vueltas. Ese año que estuvo acá dando vueltas fue el 2001. Y desde allá, le ofrecían terminar el doctorado y qué sé yo, bueno, y hoy está con un cargo en esa universidad haciendo investigación. Esa tensión que todavía preservás, me refiero, digamos, te está impidiendo viajar a Alemania. Obvio. ¿Qué costo que estás dispuesto a pagar, ¿eh? Me molesta mucho que el imperialismo nos robe, nos saquee. Y creo que no solamente nos saquea los recursos naturales, sino toda la formación de profesionales. Y por eso ni quiero saber dónde queda Karlsruhe. Mi hermana se casó, tuvo 2 hijos hermosos, mi sobrina y mi sobrino. Y bueno, nacidos allá, vienen acá, cada vez que se vuelven es un drama. Pero bueno, esa es un poco... parte de la historia familiar también. Bueno. Siempre te pensé como una mujer de principios. Y ahí los mantenés también. ¿Qué va a ser? Bueno, yo estaba pensando que tu primer voto es 1989, ¿digo bien? Sí. Sí, acerté. En 1989, exactamente. Exactamente, porque antes eras... Claro, antes todavía no se votaba a los 16. Exactamente. ¿Recordás tu primer voto? Sí, a Izquierda Unida. Izquierda Unida. En ese momento estaba el FRAL. ¿Izquierda Unida en ese momento la lideraba Zamora? ¿O me estoy Zamora estaba Vicente, en realidad era Vicente, Néstor Vicente. ¿Y el Partido Comunista estaba? Claro, estaba el Partido Comunista, estaba el MAS, pero también estaba dentro del FRAL, había un pequeño grupo que era Patria Libre. Y ahí yo ya estaba en Patria Libre. Exactamente. ¿Y quién dirigía Patria Libre? Humberto Tumini. Y Jorge Ceballos en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Pero, claro, porque después, ya entrando en la etapa del inicio del menemismo, digamos, sí, con el triunfo de Menem, vos trabajás con Delía, ¿o me equivoco? No, nosotros desde nuestra organización somos parte del espacio territorial de la CTA. Y quien dirigía en ese momento el espacio, o coordinaba, estaba como coordinador del espacio territorial de la CTA, era Luis Delía. Pero nosotros como organización, en ese momento nos llamamos 1 de Mayo, era nuestro desarrollo territorial. Después fuimos la CTA de los barrios. Nos plantearon que no podíamos ser la CTA de los barrios porque en realidad eso como que de alguna manera entraba en conflicto con la FTV, la Federación de Tierra y Vivienda. O sea, la Federación de Tierra y Vivienda que dirigía Delía nucleaba todas las agrupaciones que había en todo el país vinculadas a la CTA desde lo territorial. En ese periodo es donde nosotros nos incorporamos a la FTV
como primero, ya te digo, primero como 1 de mayo y después como CTA de los barrios. Bien, o sea que tu relación con Tumini se mantiene desde el comienzo. Exactamente. Claro, desde el año, en realidad yo me incorporo a Patria Libre en el año 88. Claro, correcto. Y el voto del 89 está Tiene, ligado ya a está eso. ligado a eso. Y yo pensé que en algún momento habías estado con Delía y te habías, pero no, Delía formaba parte. No, pero Delía era un parte de las referencias de la CTA. En ese momento la CTA, recordemos que encabezó el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, junto a otros actores. Bueno, se hizo la consulta popular, la marcha federal. Bueno, había toda una movida muy fuerte que encabezaba De Genaro y que, bueno, de la cual nosotros como organización formamos parte, e incluso algunos compañeros nuestros de Patria Libre que eran parte de la juventud de la CTA. Y nosotros, yo siempre estuve ligada al trabajo territorial, por eso estuvimos dentro de la Federación de Tierra y Vivienda. Bien. Y yendo, digamos... Que nos vamos de la Federación de Tierra y Vivienda como organización, nos vamos el 27 de junio del 2003, digamos, ¿no? O sea, cuando es del 2002. El 2002, cuando es la masacre en el Puente Pueyrredón, y Delía sale a decir que nos habíamos matado entre nosotros. Entonces, en ese momento, nosotros formalmente renunciamos a la FTV. Bien. Y tu voto 93, 95, ¿hacia dónde van? ¿Recordás? Y siempre fue, ahora no recuerdo exactamente todos los años, pero siempre tuvo que ver con el espacio de izquierda. Y después armamos el Frente de la Resistencia, cuando fue Reina presidente, ¿no? También participamos de frentes. Nosotros somos una organización frentista, que planteamos que es importante conformar frentes, y bueno, y por eso también estuvimos junto, digamos, a distintos sectores intentando referenciar un espacio de izquierda nacional. Siempre fue un poco cuando conformamos el FRAL, esa era un poco con Néstor Vicente, era un poco esa la idea, ¿no? Después, obviamente, hicimos el Frente con Izquierda Unida, pero en ese momento ese era un poco, siempre fue ese nuestro perfil. Por eso digo lo de la celeste y blanca, porque de alguna manera, y por eso también planteo a Carpani cuando se plantea el nacionalismo revolucionario, porque un poco siempre fue esa nuestro perfil y nuestra formación y nuestra propuesta política. Claro. Siempre se mantuvo dentro de esos carriles. Pero bueno, hemos estado con Pino Solanas, por ejemplo, hemos conformado espacios con Pino Solanas. Siempre hemos buscado, de alguna manera, consolidar ese perfil. Después, bueno, hubo alianzas muchísimo más amplias con otros sectores, pero siempre manteniendo nuestra organización ese perfil, más allá de las alianzas que se consolidaron con otros espacios. Sin nunca tomar como referencia a Abelardo Ramos, que intentó construir nacionalismo y peronismo desde ese lugar lejano. En ese lugar no. En ese lugar no. Que sería el lugar de la CLO, digamos. Todo. No, en ese. Y llegamos al 99, Silvia, y ahí tu voto es... ¿Al 99? Claro, sí, no, estamos salteando 99, 89, 99, el voto de la alianza, déjame pensar. Porque en ese momento, en el 99, nosotros... Fue en el 99, en el 2000, porque nosotros ahí hicimos una propuesta, digamos, de confluencia con sectores, ahí no fue cuando fuimos con el cura, con Farinello, no, eso fue en el 2001 que fuimos con Farinello. Creo que sí. Claro, fue en el 2001. Nunca fue candidatura presidencial. No fue presidencial en ese momento, fue a diputado. Pero a presidente del 99, no recuerdo. No me recuerdo. No me acuerdo si nos fuimos con Tumini presidente. Él llegó a presentarse, hizo candidatura presidencial. Hicimos candidatura presidencial de Tumini presidente. Es probable. O con Reina presidente fue en ese momento. Ajá. Jorge Reina presidente. Reina presidente fue en el 99.
Sí, ahí va. Ajá. Vos sabés que a Reina me lo pierdo, se me desdibuja. ¿Dónde está hoy? Falleció Reina. ¿Y hace Falleció. mucho? Y falleció, sí, ella hace un par de años. Hace bastante. Sí, sí. Bien. ¿Y vos? Pero bueno, venía del peronismo de izquierdas, digamos. Venía del peronismo de izquierda, muy ligado a Genaro, supongo. Sí, no ligado directamente de Genaro, pero sí del peronismo de izquierdas y tenía una agrupación y bueno, por esos lados, digamos, ¿no? Por Pino, Reina, siempre fuimos por ¿Y ese. vos sos coordinadora en el 2001, puede ser, nacional de Barrios de Pie? No, yo fui del grupo que fundamos Barrios de Pie en el 2001. En ese momento el coordinador nacional fue Jorge Ceballos. Y bueno, y en ese momento que nosotros veníamos de ese proceso dentro de la CTA, conformamos la CTA de los barrios, nos plantearon que no nos podíamos llamar CTA de los barrios y entonces mantuvimos el nombre Barrios y le pusimos Barrios de Pie. Eso fue en diciembre del 2001. Bien, no eras coordinadora, pero formabas parte de Soy parte del grupo fundador, digamos, ¿no? Sí. Del grupo que fundamos y que propusimos el nombre, sí. Perfecto. Y ya, bueno, ya llegando 2003, ¿votaste a Néstor? No votamos a Néstor. Dijimos que eran lo mismo Néstor que Menem. Era la etapa de que se vayan todos. Que se vayan todos, votar en blanco. Un poco sí, estabas el voto en blanco. identificada en esa línea. Exactamente, sí. A pesar de eso, después hay un acercamiento al kirchnerismo. Bueno, después lo que para nosotros fue toda una novedad fue que Néstor planteara la transversalidad, planteara un poco dejar atrás el supuesto legado que le traía Duhalde, ¿no? Porque evidentemente Duhalde hizo varios intentos de convocar a distintos referentes para que fueran su candidato a presidente y era Néstor el candidato a presidente y bueno, pero nosotros vimos realmente con una grata sorpresa, digamos, de que, por ejemplo, Duhalde, no sé, 2 semanas antes de la asunción de Néstor Kirchner, planteara que las leyes de obediencia debida y punto final no iban a tocarse, que él lo garantizaba, y después ver a un Néstor en la ESMA planteando bajar el cuadro de Videla, plantear pedir perdón en nombre del Estado, reivindicar a las madres y las abuelas, y no una reivindicación formal, sino una reivindicación tan potente como la que sucedió. Bueno, eso por un lado, y después una serie de medidas que fue tomando, para nosotros fueron... Como apostilla esto, y teniendo en cuenta tu presente, el olvido, entre comillas, interpretable de Néstor en ese discurso del juicio a las juntas, ¿hoy lo ves críticamente? Mira, yo creo que esto justamente ayer charlaban con mi mamá de este tema, ¿no? Bueno, cuántas cosas Néstor no hizo, ¿no? O cuántas cuestiones Néstor dejó sin hacer. Para nosotros, cómo se vayan desarrollando los procesos históricos son muy importantes. Y en ese momento, nosotros tuvimos un montón de debates respecto de Néstor. No es que dijimos, bueno, entramos al gobierno. No, yo creo que no es solamente eso. Yo creo que eso y un montón de otras cosas creo que quedaron en el debe, ¿no? Por eso lo pones en el debe. Lo pongo en el debe, ¿no? Por supuesto, lo pongo en el debe, como muchas otras cosas ponemos en el debe. Y que de alguna manera también muestran de por qué nosotros no fuimos del kirchnerismo. Pero eso ya más adelante. Sí, más adelante, pero digo, en nuestro transitar durante el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros valoramos un montón de cuestiones, pero también éramos muy críticas de otras cuestiones de cómo se manejaba la obra pública, cómo se planteaba la transversalidad desde la política, pero después a la hora de plantear cómo las organizaciones o cómo se trabajaba con las organizaciones, también había un montón de cuestiones que no nos parecían y fuimos críticos con eso.
nosotros veníamos del FRENAPO y de plantear lo que después fue la asignación universal, y en ese momento fue una propuesta muy fuerte que le llamamos a Alicia Kirchner y a Néstor también, y no fue tomada, digamos, no fue una cosa que fue adquirida y tomada como parte de la propuesta de todo ese proceso que se venía generando. Pero bueno, al mismo tiempo se le decía claramente no al ALCA, ¿no? Entonces, en algún punto en esa balanza de debes y haberes, nosotros pusimos por delante la cuestión fundamentalmente de algunas cuestiones de confrontación con la política de los Estados Unidos, y por otro lado también la cuestión de la transversalidad. Nosotros en eso creíamos que había una gran oportunidad de realmente generar una transversalidad política y armar una fuerza nueva y no volver a refugiarse en el peronismo, Sí, sí. ¿no? Que fue lo que de alguna manera hizo decantar nuestra ruptura con el kirchnerismo. Nosotros cuando Néstor... Que, si no me equivoco, es más cercano al 2009. ¿Bien? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros tomamos la definición de romper, digamos, de irnos del gobierno, de renunciar a nuestros lugares, pero también de Porque dejar de ser parte funciones en el Ministerio Social, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando nosotros tomamos esa decisión de irnos, digamos, del gobierno y de irnos del espacio kirchnerista, tiene que ver con la decisión de Néstor Kirchner de presidir el PJ. Nosotros pensamos que después de haber derrotado a Duhalde, era la mejor oportunidad, en la provincia de Buenos Aires, era la mejor oportunidad de realmente armar un gobierno y un espacio político mucho más amplio, que incluso en su momento era sumar espacios del radicalismo, del socialismo, de los sectores de las izquierdas, o sea, pero armar algo nuevo, y ahí vimos como que se ponía un tope a esto, porque una parte era la economía y la otra parte también era la política y la posibilidad de profundizar muchas de las medidas económicas necesarias para ser un país soberano, que nosotros creíamos que todavía no se estaban dando. En el medio de esa decisión que tomamos como organización política, se da el debate por las retenciones. Entonces nosotros consideramos que no era el momento ese, por eso nos vamos recién en el 2009. O sea, el 2008, lo del campo precipita, digamos, la decisión de alejarse. No, lo del campo nos retiene un poco más dentro del gobierno. No los... demora... Habías planteado que tácticamente no se manejó bien esa No, nos demoró... El campo los demoró la salida. Creemos que tácticamente no se manejó bien esa discusión. Ni táctica, ni no se maneja. Esa discusión fue mal dada, no estuvo bien dada por parte del gobierno. Nosotros creemos que incluso en eso tiene algún paralelo con lo de Vicentín, de cómo se discutió Vicentín. O sea, era un tema un tema muy importante de debate en nuestra sociedad, que no se dio bien. Y eso nos retuvo en realidad, porque creíamos que, como era un debate estructural que había que dar, no era el momento de además decir que nos íbamos. Creímos que en ese momento no era el momento para, plantear cómo se discute la renta en nuestro país. Nos parecía importante que esa discusión se diera, pese a que no fue dada en las mejores condiciones. Sí, de hecho, nosotros con la Federación Agraria teníamos un montón de vínculos y que los seguimos manteniendo y seguimos debatiendo con ellos y comprendimos también un montón de sus posiciones, por lo mal que había sido ese debate. Pero creíamos que en la sociedad sí era importante que la discusión sobre la renta se diera y se ganara, ¿no? Se ganara de alguna manera, y creemos que ya un montón de cosas no venían bien barajadas y que entre ellas fue como se encaró esta discusión. Pero nosotros no quisimos agregar más leña en ese momento al fuego. No estábamos de acuerdo con ponernos, digamos, en oposición al debate que se estaba dando. No creíamos que eso fuera lo que había que hacer, y por eso nos sostuvimos hasta el 2009. Entiendo. No se juntaron con Vilma Ripoll. No. En esa ocasión no. En esa coyuntura no. Y si no recuerdo mal, 2009, votación 2009. Votación Peronismo Federal. 2009. Votación 2009. No, ahí
Sí, La Baña, creo que ella. Que estaba dentro del peronismo federal. Claro, sí. Bien. 2009, La Baña. Acompañado ¿Acompañado de? La Baña. Sí. Es un poco provocativo lo que te voy a decir. Totalmente, no hay ningún problema. No es provocativo, es la realidad. Acompañado de Moreno, de Claudia Rucci, de Schiaretti. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, a raíz de esta provocación, voy a esta pregunta mirando yo. Sí. No, estoy pensando a ver en qué año, claro, porque nosotros 99. después, no, ya estás en 2009. Perdón, 2009. Porque nosotros ya después vamos hacia una conformación de un espacio. Me refiero al En voto, 2009, no, porque nosotros ahí hicimos alianzas después con el espacio de Margarita Stolbizer, del propio sectores del radicalismo. Se confirmó, 2011, claro, el Frente Amplio UNEN, comenzó a armarse el Frente Amplio UNEN, sí. O sea, hubo toda una búsqueda por también conformar espacios que estuvieran por fuera. Cristina decía, bueno, está la pared, a mi izquierda está la pared, del otro lado no existe nada, casi, ¿no? Y para nosotros discutirle al kirchnerismo el rumbo era importante también, porque creíamos de que ese límite al que se había llegado era un límite que hacía mucho daño a nuestro país en el sentido de que nosotros en algún momento evaluamos de que había posibilidades de que se discutiera realmente qué modelo de país queríamos, ¿no? ¿Qué modelo de país en qué sentido? En el sentido de un modelo de país donde de alguna manera se piense en el desarrollo, en el valor agregado de los recursos naturales, en la generación de trabajo genuino. Y ya en ese momento se empezaron a mostrar muchos de los límites, ¿no? A la generación de empleo, a la revitalización de las pequeñas y medianas empresas. El ciclo donde se agota la fuerza de alguna manera a partir de determinados, 2009, 2010, 2011. Claro, la crisis internacional también golpea, pero muestra nuestros límites, ¿no? Porque me parece que... Y a partir de ahí se pierde la potencia de crecimiento. Pero me quiero quedar con... Voy a lo puntual, lo provocativo, más allá de esa visión. No hay problema. Que ese voto, donde estaba incluido La Baña, o ponerle que el referente para ustedes más valioso podía ser él, estaban incluidos todos estos personajes que yo te mencioné. Personajes siempre en todos los espacios. No, pero hubo. Está todo. Yo digamos, desde el punto desde afuera. Bien, ¿Cómo miraba yo? ¿Cómo los miraba a ustedes? Los miraba. ¿Por qué pueden estar más lejos del kirchnerismo o ejercer más crítica hacia el kirchnerismo y estar más cerca de lugares más de centro-derecha, le hace Urtubey, por ejemplo, y podían estar más cerca o establecer vínculos y, sin embargo, mantener un tono muy crítico con el kirchnerismo? Entonces, ¿me entendés? Que yo entendía que el kirchnerismo lo ponía más a la izquierda que Urtubey y los podía ver a ustedes haciendo mejores migas con Urtubey que con el kirchnerismo. Y me costaba comprenderlo. No, sí, yo creo que, mira... ¿Fuiste crítica de eso? Yo soy crítica, en realidad, me parece que en ese momento, por ejemplo, el kirchnerismo bancaba a Insfran o bancaba a OTAC. Pero háblame de tus pecados. No, pero digo, no, porque me parece que muchas veces cuando se discute en la política, es como que, bueno, se mira la paja en el ojo ajeno y desde el kirchnerismo muchas veces nos han marcado, te digo porque esto es lo primero que el kirchnerismo, pero ustedes están acá con bueno, pero vos estás con OTAC que nos metió preso a un concejal y que un diputado provincial radical terminó prendiéndose fuego a lo bonzo en La Plata a partir de las persecuciones y del nivel, digamos, de hostigamiento y de manejo incluso de la justicia de un tipo como Tassé. Entonces,
creo que eso de tirarnos con, vos tenés a esto y vos tenés esto otro, me parece que a veces eso no es lo que explica el momento político. Nosotros, ¿qué consideramos? ¿O qué leemos? ¿O sobre qué tomamos decisiones? Más allá que después, qué sé yo, mi mamá ya me decía, pero viste, al final Néstor no hizo, y le digo, y sí, mamá, Néstor la verdad que no era ni un revolucionario, ni venía con ese programa que es nuestro programa. Pero bueno, pero en ese momento significó todo esto y nosotros creímos que había que estar ahí, en ese lugar, porque en la sociedad se daba ese debate. En el 2009, en el 2011, en el 2013, nosotros creímos en ese momento que había que darle un debate al kirchnerismo respecto de cuáles iban a ser sus límites hacia el futuro. Y nosotros creemos que en todo ese camino, más allá de errores que podamos haber tenido en algún momento puntual, digamos en el camino de eso, nosotros lo que leemos es que en realidad el kirchnerismo terminó dejándole pie a que la derecha ganara por primera vez por los votos, como fue el macrismo, ¿no? Que Macri llegara al poder. Nosotros creemos que los límites del kirchnerismo pusieron una piedra importante, digamos, o decíamos, asfaltaron la llegada, decíamos, bueno, ponele que no sea tan literal, asfaltaron la llegada, pero de alguna manera le sirvieron en bandeja esto. De alguna manera Scioli es el síntoma claro de un desconcierto del campo popular. Y lo mismo sucede, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó con Alberto, con el gobierno de Alberto, respecto de lo que sucede ahora, digamos, con Milei? No, está bien, pero digo, como acá estamos tratando de buscar procesos, no cuestiones puntuales, digamos, estamos tratando de analizar esos procesos. De alguna manera para nosotros eso, en ese proceso sí consideramos que el kirchnerismo terminó siendo un límite importante, poniendo en un límite importante a la posibilidad de que se generara algo nuevo, que se generara un espacio nuevo con amplitud, con esa amplitud que en su momento se planteó, bueno, con distintos sectores de la sociedad había que generar algo nuevo, o sea, ni el PJ como tal mostraba las características de realmente querer hacer algo revolucionario, revolucionario en el sentido de modificar algunas cuestiones estructurales en nuestro país. Sí, sin desafío. Y en ese sentido es que de alguna manera nosotros buscamos alternativamente, porque como vos decís, bueno, estuvieron con Labaña, estuvieron con Urtubey, estuvieron con, no sé, con Margarita, porque algunos dicen, ¿estuvieron con Margarita? Sí, estuvimos con Margarita, estuvimos con Ricardo Alfonsín. Están. No, pero digo, en todo ese proceso, bueno, porque para nosotros era importante ahí también discutir algunas cuestiones que le dijeran al kirchnerismo, a ver, no está yendo hacia donde hay que ir si realmente queremos salir adelante como país en la cuestión de soberana y en la cuestión de desarrollo vinculado al trabajo. Bien, te interrumpo con esta pregunta tomando en cuenta dos comentarios tuyos, uno eso de la paja en el ojo ajeno y los errores puntuales. Mencioname lo que vos crees que ha sido un error puntual tuyo en el campo de lo político y que hoy dirías no lo hubiera hecho, sí, desde mi mirada actual. ¿Cuál fue? Montones de errores. El montón se pierde en amplitud. Montones de errores. Mencioname un error puntual que crees que cometiste. Mira, en realidad nosotros discutimos mucho como organización nuestras decisiones políticas. Entonces, yo no te puedo hablar, o sea, te puedo hablar de errores personales en un montón de cosas, ¿no? ¿En haber acompañado una decisión o en haberla criticado, lo que fuese? No, porque quizá acompañar o criticar, por lo menos en nuestro movimiento, en nuestro partido, es algo que se abre y que se discute y que uno tiene la posibilidad de opinar. Tenés un momento de apertura donde se discute todo. ¿Te vas a perder la oportunidad de mencionar alguno? No, lo que pasa es que estoy pensando cuál decirte, porque en realidad nosotros
Por eso, una cosa es los errores o las cosas que uno puede decir como organización. Ponele en el lugar que quieras. Claro, no, por eso. Y la otra cuestión es la cuestión personal, las decisiones personales. Elegí el plano. ¿Elijo el plano? A ver, déjame pensar cuál te puedo decir. Pues estoy pensando cuál de todas las que estoy pensando. Hay alguna que me reservo la reservo la decisión. Pero yo creo, por ejemplo, que quizá, a ver, en el momento en que nosotros como organización tuvimos una posición muy fuerte en esto de la renuncia, por ejemplo, al FTV cuando es la masacre. No, perdón. Perdón, estoy reviviendo. Estaba hablando. No, ¿dónde no? Perdón, no te quiero desviar. No me desvíes. Que dónde es otra. Sí. A ver, ahí que esa fue, mira, ¿vos sabés que a dónde yo una vez, donde me decía, vos crees que yo soy muy buena, me decía. No, porque la verdad es que en su historia tan dura, la primera vez que ella asumió como diputada, nosotros fuimos como su familia. Yo con mi hija fuimos. Porque fue un compromiso afectivo. Un compromiso afectivo desde el punto de vista pero me desviaste, ¿viste? Estaba yendo. No, pero me parece que quizá en ese momento haber sido más dura con Delía en ese momento del acuerdo con Duhalde. ¿Estás, digamos, creyendo que fueron demasiado duros o poco? Poco duros. Sí, yo creo que en ese momento... hay que haber sido más contundentes. Más contundentes. Yo creo que porque después, o sea, viéndolo hoy, ¿no? Porque en realidad es como eso terminó decantando en la masacre del Puente Pueyrredón, que podría haber sido muchísimo peor. O sea, podría haber sido... porque aparte, tiros de bala de plomo no hubo solamente en el Puente Pueyrredón, hubo en Puente de la Noria también. A mí me tocó en ese momento estar en Panamericana y General Paz. Te interrumpo, Silvia, porque viste que te había comentado que había una ocupación técnica. Sí. Que la verdad que yo tenía varias cosas para seguir compartiendo, encontraremos otro momento, y solamente, entonces te puedo decir una que por ahí tiene que ver o no, o obviamente la sociedad o parte de la sociedad se sorprende hoy de un supuesto logro del gobierno de Milei, que es circular tranquilo por la ciudad de Buenos Aires y no atravesar las luchas que vos has participado, encabezado. El sábado se circuló re tranquilo. Viste que no pusieron a nadie. Pero aparte era impresionante. La 9 de julio. Además un ejemplo de paz en esa marcha, ¿no? Pero me refiero, si hubiera que hablar de pecados, volviendo con errores, uno se sorprende y dice, ¿qué pasa si las dolencias siguen, el dolor sigue, las carencias siguen? ¿Cómo se interrumpió tan de golpe esa presencia y esa movilización? ¿A qué lo atribuís? No sé si fue tan de golpe, porque en realidad hubo una movilización muy grande en abril, en la 9 de julio. O sea, no es tan de golpe, no es que en diciembre se terminó y se fue todo, pero digamos, hubo toda una serie de movilizaciones en abril, después en mayo hubo una movilización muy importante a Olivos. ¿Por qué decayeron? ¿Y hoy? No, por eso. Digo, no fue tan de repente, tan brusco, digamos, porque hubo una serie de movilizaciones importantes. De hecho, estuvo un rato importante hasta que hubo la represión, pero cortada ahí 9 de julio, Avenida de Mayo. Pero me parece que hubo una confluencia de cosas, de cuestiones, ¿no? La primera cuestión, hubo una campaña muy fuerte de amedrentar. Esta cuestión de poner en las estaciones de tren, que no en altavoces, que después de hacer una campaña mediática muy fuerte, de que quien se movilizara iba a dejar de cobrar el potenciar trabajo. Después los allanamientos,
Los allanamientos fueron muy, muy groseros. Han entrado a casas de militantes con sus niños pequeños presenciando el allanamiento, a las patadas, rompiendo cosas. En la ciudad de Buenos Aires hubo un allanamiento que un compañero de otra organización, los vecinos llamaron a la policía pensando que le estaban entrando a robar una patota, porque todos encapuchados, no identificados. Bueno, así entraron a la casa y se apareció la policía de la ciudad. Y después resultaba que era la federal la que estaba haciendo el allanamiento, pero parecía más un robo que un allanamiento. Que eso pasó no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires bastante fuerte, en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires pasó bastante fuerte, sino también en el conurbano, fundamentalmente en la zona sur, que es de donde hay más movilización. Ha habido allanamientos, despliegue policial de ir a los lugares de una manera muy alevosa. Yo creo que ese temor, después el tema de estos allanamientos no fueron menores, creo que es algo que quizá no se termina de medir, digamos, la dimensión, pero realmente generaron muchísimo miedo. A muchos compañeros fueron en el barrio, no sé, 10 personas de distintas fuerzas de seguridad, porque hubo de la prefectura, de la federal, o sea, no hay una sola, a pedir la identificación solamente. Acá vive tal, pero iban así, viste, todo, 10 con un despliegue. Me parece que todo eso generó realmente mucho miedo. De retracción, de miedo a estar organizado, a estar en una organización, presión familiar de las propias familias, presión. Mirá lo que te estás metiendo. Permíteme esta pregunta, Silvia. Creyendo, digamos, que lo represivo fue el factor principal. Yo creo que lo represivo fue el factor principal. El represivo en dos ámbitos. Represivo del pegar y represivo de la criminalización. Pero, tomando en cuenta que sea el factor principal. Sí. Un factor no principal, ¿el abuso clientelar pudo haber jugado? El abuso clientelar siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo históricamente. Vos podés salir a ver toda la cantidad de banderas que nosotros planteamos, bueno, contra el clientelismo, hagamos que las cosas no sean por cupos, sino que sean universales, porque vos universalizás y chau. Entonces, claro, exactamente. Entonces, pero a ver, el uso clientelar y el manejo de cupos es algo de mucho tiempo que evidentemente en los barrios es algo que no solo se vive, sino se padece, ¿sí? Entonces, me parece que toda esa práctica también, pero esas prácticas siempre juegan en contra y muchas de las organizaciones que discutimos contra eso, bueno, hemos ido corriendo de alguna manera aparte de lo que eran las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Entonces me parece que eso, pero voy a agregar una cosa más a todo esto. Me parece que la campaña a través de los medios masivos, de algunas imágenes que no eran producidas por las organizaciones, también aportaron a la demonización. ¿Sí? Por ejemplo, la imagen del auto incendiado, cuando en realidad no se sabe quién lo hizo y no se descubrió nunca los culpables y estaban a pocos metros de la fuerza de seguridad, ese tipo de imágenes que yo me sorprendí en la escuela porque las chicas, mis estudiantes me decían, bueno, porque en la marcha del 8 de marzo había mujeres que no sé qué. Bueno, esa manipulación es evidente. La campaña mediática de mentiras por un lado o utilización de distintas cuestiones para generalizarla y plantear la demonización de estar organizado, creo que también hay que computarla. Totalmente. En que generaron una desmovilización. Totalmente de acuerdo. Disculpame, Silvia, pero nos corre el tiempo. Ha sido un gusto compartir con vos este encuentro y bueno, ojalá no sea el último. Ojalá no sea el último. Gracias a vos por el espacio. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un
océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta,